yo pienso que también es importante desde el punto de vista de la sensibilización, que así como los idiomas o cualquier materia en una escuela es obligatoria, pienso que el lenguaje de señas debería ser también una Oh, materia sí. y que el uso de pictogramas, todos deberíamos aprender a interpretar un pictograma, porque quizás cuando yo sé utilizar, la barrera no es de la persona con autismo, ya la barrera es mía, Eh, porque yo no sé interpretar un pictograma. Bienvenidos a Spectrum World Community, bienvenidos a nuestro canal, una vez más acompañada de la experta doctora María Laura Braz. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Janet? Gracias nuevamente por el espacio. Hola, Gra- Gaby. Gracias, de verdad, Hola. Gaby. ¿Cómo estás, mi amor? Una voz de verdad para nosotras importante en este camino que estamos recorriendo del autismo, que te agradecemos, Gaby, de verdad, por ayudarnos a sensibilizar a familias neurotípicas. ¿Cómo estás? Contenta y abierta a aprender o a desaprender en el caso de hoy. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, nos han escrito mucho en las redes, a partir de nuestros primeros, segundos episodios, nos han dicho que nos hacen algunas preguntas que muchas veces nosotras, por ejemplo, desde mi vista como mamá, siento que no quiero responder si no tengo el conocimiento científico. Y por eso traemos este tema al podcast y vamos a hablar sobre 5 mitos alrededor del autismo con el que me gustaría que comenzáramos es sobre que hablamos mucho en el autismo y se piensa de que el autismo sucede o está diagnosticado más en hombres que en mujeres. Lo he escuchado completamente todo el tiempo y me dicen, es que tu hijo es varón, por eso es que él era más propenso a ser autista. Cuando me salí embarazada del segundo, me dijeron, ay, ten cuidado, porque también iba a ser varón. Doctora, ¿qué nos puede decir de este mito del autismo? Más en varones, más en hombres que en mujeres. Bien, hallazgos pues netamente estadísticos, sin embargo, ya hoy por hoy se sabe que probablemente si ampliásemos nuestro rango de sospecha, esa diferencia estadística que de pronto hace que veamos el autismo más en varones que en hembras, se iguale. ¿Por qué? Porque pueden haber mujeres con autismo y pueden haber hombres con autismo. Sin embargo, en las mujeres tiende como a camuflajearse un poco más la sintomatología o porque de pronto las mujeres tienen un desarrollo biológico y puberal más rápido o más avanzado que el de los hombres, o porque las mujeres tienen quizás habilidades sociales un tanto mayor o hablan más. Y también porque en el caso de las niñas son como que es más permitido porque es una niña, son como más sobreprotegidas, suelen de pronto tener menos actividad motora que un varoncito, pero realmente el hecho de que sea varón o que tengas un hijo varón no te hace más susceptible a que ese chico, por ser varón, tenga autismo. Son datos estadísticos, pero ya hoy por hoy y con todo este advenimiento de conocimientos y que ya hoy se habla de uno en cada 44, al menos son las cifras de la CDC, así como se dice que por cada 4, 2 o 3 son varones, creemos que hay un subregistro de mujeres dentro del espectro por estas características de que de pronto son más dóciles o son menos hiperactivas, que es lo más resaltante en los primeros años de vida, de pronto en la parte conductual, pero ya hoy por hoy se sabe que puede ocurrir por igual, tanto en varones como en hembras. Eso es genéticamente. Biológicamente, ¿hay algo que nos diga que hay una predisposición de niñas a niños? No. No, no hay un marcador biológico que hasta ahora nos diga que el varón tiene una característica en un cromosoma tal que lo hace más susceptible a.
a menos que estemos enfrentándonos a un síndrome en particular en el cual se hace más susceptible o más frecuente en varones y que ese síndrome se acompañe por conductas muy similares o propias del autismo, que no es el caso, o sea, no es lo que nos atañe el día de hoy, porque no estamos hablando de patologías, estamos hablando del autismo solito como condición, pero sí hay enfermedades genéticas que se presentan solo en varones, en donde la mujer es la que lo transmite y que puede cursar con autismo. Y allí es donde no sabemos si ese aumento de estadística es por eso, porque a lo mejor estamos viendo más el autismo y no la condición sindromática, y a lo mejor también eso ha incrementado el número de personas diagnosticadas. Pero en principio, no. En principio, no. No hay ningún marcador biológico que diga, este es varón, hay que hacerle esta prueba para saber si por ser varón va a tener autismo. Ok, derrumbado el mito. Y no necesariamente porque sea niño tiene esto. Mira tu caso personal, Dianet, que para quien nos acompaña por primera vez, Dianet tiene 2 hermosos varones, de los cuales uno es un niño azul y el otro no. Y están mismo papá, mismo mamá, mismo ambiente, misma comida, y no tiene nada que ver. Es así, es así. Es muy importante que todas las mamás se sientan alentadas y no se sientan culpables o se sientan mal porque viene un varón o porque viene una niña, para nada. Definitivamente piensen en la salud, que todo va a salir bien y en adelante siempre en apoyar al niño, tengan o no tengan un diagnóstico. Así El segundo mito que nos acompaña y que me acompañó desde que a Santiago le dijeron y que nos dijeron tiene autismo. Todo el mundo me lo preguntaba y me decía, las personas con TEA son agresivas. Las personas con el trastorno del espectro autista es agresivo. Es este niño que te aborda y que te aprieta y que no sabe entonces medir a lo mejor su fuerza y automáticamente viene es como una sentencia de que el niño es agresivo. ¿Qué tenemos que decir de esto, doctora? Que es una total mentira, porque podemos tener niños neurotípicos que sean agresivos, disruptivos y que no tengan trastornos del espectro autista. ¿Qué pasa en el autismo? Que hay características propias desde el punto de vista sensorial, que en etapas iniciales, cuando se está llegando al diagnóstico, todavía ese niño no está inmerso en este tipo de abordajes multidisciplinarios de los que ya hemos tanto hablado, como la parte de integración sensorial, porque a veces lo sensorial te detona mucho la conducta o te desregula el sueño y resulta que si no duermo bien me despierto irritable y eso es esperable, ¿ok? Eso puede tener un impacto negativo desde el punto de vista conductual, pero existen chicos que una vez recibiendo el abordaje correcto tienen un perfil conductual completamente esperable, completamente funcional. No hablemos de normalidad y anormalidad, porque comunidad neurotípica a veces también dista un poquito de lo que es la palabra normal. Exacto. Pero es bien importante entender que tener un chico con autismo en el hogar o en el aula, porque a los docentes eso les da mucho miedo, de pensar que vas a tener una persona o un niño o un adolescente agresivo. Y en relación a lo que mencionas, Dianet, que esos son niños que de pronto se quiere acercar a otro y lo tumba y lo aprieta o lo aprieta con mucha fuerza. A veces eso se interpreta como el disruptivo, el que empujó, y resulta que su parte sensorial o propioceptiva hace que él no mida el espacio entre su cuerpo y el del otro y lo quiere tocar porque es su manera de querer decir, mira, estoy aquí, quiero jugar, por ejemplo, y lo empuja o lo aprieta porque es buscador de estímulos. Entonces, es bien importante deslindarnos de esta conducta, de esta creencia de que el autismo es igual a agresividad, porque tenemos muchas personas dentro del autismo que más bien son los que reciben las agresiones. Porque le hacen broma o porque mira, vamos él no habla, él no interactúa, entonces le pegan y a veces estos niños incluso se quedan callados, no tienen capacidad de reactividad porque no entienden por qué el otro me está pegando. O sea, y peor aún, a lo mejor ellos identifican ese contacto físico como alguna manera de conexión y lejos de entender que es una agresión, o sea, sienten que se están comunicando con alguien y es terrible porque los que estamos afuera tenemos que entender que la violencia no es buena de ninguna manera. Exactamente. Correcto. De hecho, muchas veces también quiero acotar que ellos se están defendiendo. A mí me pasó eso con Santiago. Santiago es un niño buscador de estímulos y empecé a notar en Santiago que él estaba empezando como a hacer estas cositas en la mano, como a querer hundirme las uñas. Yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y cuando fui más allá, empecé a indagar en la escuela qué estaba pasando,
pues nada más y nada menos que él está aprendiendo esta conducta para defenderse en la escuela porque la directora había tomado la decisión de que mi hijo no saliera al patio por decisión propia, nunca me lo preguntaron, y mi niño tenía 3 meses sin salir siquiera al área de recreo que tenía y le corresponde a todos los niños dentro de la clase. Entonces es bien importante, es bien importante que, ¿verdad?, como papás estemos alertas, porque la conducta de nuestro niño, si tú sabes que tu niño no es así y está cambiando y no está cambiando algo en la casa, algo alrededor está sucediendo. Entonces, mosca, los papás de verdad muy pilas y observando a sus niños, porque de verdad, cuando es un niño no verbal, como en mi caso de mi niño, estas cosas pueden pasar y lo comparto porque a muchos les puede estar sucediendo también esto. Entonces, Y el maestro... rapidito perdón que te interrumpa, pero como mamá neurotípica, quiero decirle a las personas de las cosas que he aprendido durante este proceso de podcast, es que a veces hablamos de los niños, pero también hay adultos y lamentablemente hay una cifra de personas adultas autistas que han sido lamentablemente lastimadas por la policía incluso, porque no tenemos la información de saber que probablemente él no está sabiendo manejar el estrés, él Correcto. está bajo una sobrecarga de estimulación sensorial y está reaccionando y no sabe cómo reaccionar. Y a veces son heridos, incluso han perdido la vida. Es importantísimo que no solamente lo veamos en el niño, que de pronto está haciendo una rabieta o que de pronto corrió y le pegó a otro niño porque no calcula el espacio. También tenemos adultos que pueden estar experimentando una crisis. Y eso tiene que saberlo la maestra, lo tiene que saber usted, y lo tengo que saber yo, lo tiene que saber la policía y lo tiene que saber todo el mundo. No son violentos. Busquemos entender qué está pasando, cuál es el proceso que está viviendo, para que podamos hablar. Probablemente ese niño o ese adulto dentro del espectro no está pudiendo verbalizar lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, importante, no son violentos. Mamás y papás también muchas veces esta conducta el niño la adquiere porque está viviendo violencia en la casa. A veces el niño es sumiso ante cualquier persona de su entorno social porque en casa mamá lo regaña, porque se minimiza, porque la actividad no es así, siempre es el no, siempre es el regaño, siempre es la queja. Y el niño está creciendo en un ambiente que yo permito que todo el mundo me trate de esa manera. Entonces eso también es muy importante. Personas, he visto también casos que de terapistas se han dado cuenta de que el niño vive esto en casa y es la terapista la que alza la voz a decir el problema está pasando es en casa. Entonces eso también es muy importante. A veces creemos que solo el factor externo. Es importante qué están viviendo ellos dentro de la casa y qué estamos permitiendo que pase. Entonces este mito queda aclarado de que sabemos de que el niño obviamente no es agresivo. Y entonces, eso no rotundo, eso no es verdad. Un tercer mito, mis amadas, las personas con TEA no se comunican. La gente lo da como por un hecho. ¿Qué podemos decir? Que sí se comunican. Hay quienes se comunican verbalmente, y los que no se comunican verbalmente siempre van a tener maneras a veces no funcionales de decir me está pasando algo, y creo que el cambio tiene que ser bidireccional. Una persona con autismo pasa una gran parte de su ciclo vital en un centro terapéutico aprendiendo, entendiendo y recibiendo los apoyos que necesita, porque no estamos minimizando el autismo ni lo estamos romantizando, pero estamos tratando también de entender que nosotros tenemos que ser generadores de cambio. Yo debo entender que si tengo un chico que está aleteando o que está en medio de una crisis, eso me dice a mí que a él le está sucediendo algo. Yo pienso que también es importante desde el punto de vista de la sensibilización, que así como los idiomas o cualquier materia en una escuela es obligatoria, pienso que el lenguaje de señas debería ser también una materia. Sí. Y que el uso de pictogramas, todos deberíamos aprender a interpretar un pictograma, porque quizás cuando yo sé utilizar, la barrera no es de la persona con autismo, ya la barrera es mía, porque yo no sé interpretar un pictograma o un apoyo visual para que, mira, me llegó la información, tienes un dolor abdominal, vamos a hacer, porque hay chicos, hubo un caso en Argentina de un niño con autismo no verbal que falleció de una peritonitis porque estaba desregulado, porque se golpeaba la barriga. Este niño es así porque es autista, llévalo al neurólogo para que lo mediquen, y fue una mamá que estuvo durante 7 días asistiendo a la guardia, antipsicóticos con este niño,
se desmejoró y bueno, era una peritonitis sin recurso, sin Oh. recurso de decirte, me está pasando algo, por lo menos examíname, tócame, mírame el oído. Yo Entonces, quiero decir algo aquí, doctor, y perdone que le interrumpa, pero leyendo también noticias, también hubo algo muy importante que hizo una terapista con un niño, y es que al niño siempre le preguntaban, ¿dónde te duele? ¿Dónde te duele? Y esta lateralidad que el niño desconoce y no sabe decir dónde, qué parte del cuerpo, ni qué lado, le empezaron a preguntar al niño fue, tócate, tócate. Empezaron a decir el verbo tocar. Cuando cambiaron el dónde por tócate, el niño empezó a explicar, me duele la cabeza. Empezó a decir, ok, me duele la espalda. Empezó a poder decir, es tócate dónde es y no decir dónde. Es tócate. No importa en qué parte, pero al niño le cambiaron simplemente un verbo, la palabra, y ese niño comenzó a comunicarse. Entonces, qué importante tener una terapista que vea las cosas desde otro punto de vista, del que lo está viendo el papá o la mamá. Porque yo le pregunto, ¿dónde te duele? Ese es el desespero como mamá. Yo cuando veo que Santiago llora digo, ¿pero qué te pasa? Si él no me sabe decir ni siquiera dónde, como yo le pregunto dónde, es tócate. Tócate donde te está doliendo, tócate. Y ese verbo que cambiaron en el niño cambió todo y cambió todo en la familia. Qué bueno, qué bueno que lo comentas porque me imagino que habrá gente, padres, amigos que están viendo esto y que a lo mejor cambiando el verbo pueden conectarse con la comunicación, que puede ser verbal o no, con este niño o este adulto que nos necesita. Hay que favorecer y derrumbar las barreras, porque a veces las barreras en el autismo son invisibles y las ponemos nosotros. Cuando tú no le pones una rampa a un centro comercial para que una persona con silla de ruedas acceda, ya la barrera no es de la persona en silla de ruedas, es de la entorno. Entonces, eso es bien importante. Y hablando y tomando la palabra de que el autismo puede ser invisible, porque el autismo no se ve. El autismo no se ve, voy a hablar de ese cuarto mito. Y cuando digo el autismo no se ve, hablo de algo físico, hablo de un rasgo físico. Hay un cuarto mito que es que nosotros podemos hablar y que yo quiero conversar, porque cada vez que ven una foto a mi hijo me dicen, pero es que él no parece que tiene autismo, él no parece que tuviera nada. Entonces las personas creen de que el autismo está asociado a los rasgos físicos. Doctora, un mito que cuando yo escucho, cuando yo leo eso, yo digo, de verdad, las personas no saben absolutamente nada sobre el autismo. La depresión tampoco se ve. Entonces existe. La ansiedad no se ve, el Alzheimer no se ve. Es así, doctora. Qué mito la persona cree todavía, en este siglo todavía las personas piensan de que la parte física es la que nos dice algo de la persona y la persona está viviendo una cosa interna, está viviendo una parte emocional que todo el mundo desconoce, pero que todo el mundo ve una fotografía y cree que la persona no tiene nada. Así, de hecho, no existen rasgos fenotípicos o corporales que identifiquen al autismo. Así como todavía, hoy por hoy, a pesar de que la ciencia trabaja en ello, y ahí vienen aspectos bioéticos que esos no son motivos de este podcast, que vienen por allí, es la pruebas o marcadores biológicos para saber que un bebé viene con autismo, por ejemplo. Entonces no hay rasgos físicos o fenotípicos que nos hagan sospechar que una persona tiene autismo. Puede pasar desapercibida, es una persona sana, estamos hablando de una persona biológicamente igual que nosotros, pero con una forma de ser y estar completamente distinta, exceptuando aquellos casos en donde hay un síndrome y donde uno dice, bueno, aquí hay un síndrome tal y ese síndrome se acompaña con características conductuales de autismo que son un porcentaje bastante bajo. El autismo no es como el síndrome de Down, que uno ve a la persona, ya lo puedes identificar y saber, bueno, quizás el comportamiento de este niño de 8 años es así porque tiene síndrome de Down y autismo asociado al síndrome de Down. Pero en el caso del mayor porcentaje de los casos, no hay ningún indicador fenotípico que a mí me diga, este hombre, esta mujer, este adolescente, este niño, esta mujer tiene autismo. Entonces hay que manejarse con cuidado antes de emitir juicios de valor con respecto al comportamiento de algunos chicos y a su forma de ser, porque a veces los tildan de tal y cual cosa, o que los padres son que no tienen límites. O sea, hay tantas cosas que debemos reflexionar al respecto, pero concluyendo, no hay ningún que diga, este chico tiene. Perfecto. Y tenemos un quinto mito.
con este mito yo sé que vamos a hablar, porque todavía vemos noticias, todavía veo personas que hacen publicaciones y que vemos que hay también otros grupos por allí que hacen unos protocolos. Y qué importante es hablar sobre este quinto mito, que es, ¿se puede curar el autismo? ¿Y el niño, o sea, el niño nace con autismo o lo desarrolla? Bien, esa es una pregunta susceptible que a veces genera mucha controversia. El autismo está rodeado de mucha controversia, eh, sobre todo en este tipo de puntos de curar, prevenir y causas del autismo. Ya hoy por hoy se sabe que el autismo, al igual que el déficit de atención e hiperactividad, que la dislexia y muchas otras situaciones del neurodesarrollo, son condiciones de origen neurobiológico para lo cual no existe una causa única. ¿A qué me refiero? A que están involucrados genes que hacen a esa persona susceptible de tener o de acompañarse con una condición del neurodesarrollo como lo es el autismo, y que eventualmente estos genes pueden, pues de alguna u otra manera, interactuar con ciertos factores externos del ambiente y aumentar su expresión en cuanto a conductas o en cuanto a características físicas. Pero la persona tiene su carga genética dentro de su ADN como una copia fiel y exacta de sí mismo, que es autista, que tiene autismo, que será un adolescente con autismo y que será un adulto con autismo. Entonces no podemos hablar de cura todavía hoy por hoy cuando ni siquiera se está bien definido que el autismo sea una enfermedad. Quizás en el tiempo se considerará a la persona autista enferma cuando tienes un síndrome que lo produzca, porque si tienes un síndrome cromosómico o genético, obviamente estás ante una patología. Pero no podemos hablar de enfermedad o de otra condición asociada al autismo solo. Entonces, la persona con autismo nace con autismo. ¿Se puede prevenir el autismo? No se puede prevenir algo con lo que genéticamente yo estoy predeterminado a nacer. Ya después que ese embrioncito se forma, que hubo ese compartir de genes de madre y padre, ya esa es como una semillita, esa semilla está allí. Entonces genera mucha alarma cuando personas que hablan de inclusión te hablan de prevención del autismo. Cuando hablas de prevenir estás diciendo que es algo que deseas evitar, que es algo que deseas que no suceda. No lo puedes detener. Lo que sí podemos trabajar desde etapas muy tempranas son todas esas situaciones desagradables, atípicas o anormales, ¿ok? Sin que mis palabras hagan daño a quienes nos escuchan, de esas cosas que le hacen daño a las personas, o sea, porque no es normal de pronto tener una desregulación sensorial que te genere autolesiones. No es normal que un niño con autismo no tenga suficiente capacidad discriminativa y manipule sus heces. Todas esas cosas hay que trabajarlas para que eso no lo afecte y no afecte a su familia y no afecte a su entorno. Pero al hablar de cura y hablar de prevención, cuando todavía no se sabe si existe una causa única del autismo, o sea, el autismo tiene una causa que la ciencia hoy diga, esta es la causa del autismo, señores. Hubo un reciente artículo que se publicó que generó muchísimas alarmas en relación a pantallas y autismo. Yo creo que el artículo está muy bueno, pero no podemos ser absolutistas porque no sabemos si ese grupo de niños que se estudió en Japón ya tenían una predisposición genética para desarrollar el autismo o que simplemente nacieron entre el 2019 y el 2021, pandemia, confinamiento, no salí, no socialicé, estuve pegado al teléfono porque mi papá y mi mamá estaban trabajando y simplemente no fluyeron. Y estos factores externos. No fluyeron esos factores que favorecen este tipo de habilidades del neurodesarrollo y que cuando yo quité el dispositivo y cuando incorporé ese niño, la sintomatología del autismo desapareció. Entonces no es que tenía autismo y se curó, es que simplemente no tuvo autismo o el diagnóstico fue equivocado o estaba con esos signos de alarma, pero bueno, una vez que tú empezaste a rehabilitar las áreas del desarrollo, desapareció. No se cura el autismo, no hay nada que curar allí y eso es bien importante que los padres sepan porque son vendedores víctimas, somos muchas veces.
falsas creencias de cosas que les venden como curativos y que cuando a mi hijo no le funciona como le funcionó a la hija de una famosa cantante, yo me frustro. Entonces es bien importante no jugar con las expectativas de los padres, no lo podemos prevenir, ni siquiera hay un niño que puede tener un neurodesarrollo completamente típico hasta los 2 años y a los 2 años, ¡pum! Es como me dicen los papás, parece que lo desconectaron del tomar corriente, dejó de tener contacto visual, dejó de señalar, dejó de imitar, dejó de hablar. Eso no ocurrió. Eso me lleva a la famosa pregunta de mí, yo escucho mucho, mi hijo era normal hasta los 2 años que le dieron la vacuna tal y cambió. Entonces estamos hablando de que el niño autista nace, que no se previene, por lo tanto mamá, papá no se sientan culpables, no se sientan, no hay nada que usted haya podido comer o hacer para que esto no sucediera. Sucedió de forma aleatoria, no sabemos por qué. Pero entonces el autista se hace, no se cura, pero se mejora y se trata y puede llegar a una condición de funcionalidad muy chévere para la familia y ese ser humano tiene muchas cosas que aportar. Y por otro lado, entonces, cero vacuna, no le podemos echar la culpa a las vacunas, ¿cierto? No, de hecho eso fue es un mito y es un daño que se hizo y que a veces la comunidad científica ve hasta como irreversible, porque todavía hoy por hoy, independientemente de que salga quien salga a decir que las vacunas no causan autismo, hay mamás y hay familias que deciden no vacunar. ¿Qué pasa? El autismo es pleomórfico, se presenta de maneras distintas entre una persona y otra. Hay niños que tienen muy buen funcionamiento y a veces no se diagnostican tan fácilmente. Hay niños que tuvieron desde siempre signos de alarma como un desarrollo neurológico con retraso del desarrollo del lenguaje, pero hay niños que vinieron hasta los 18 o 20 meses de edad. Es una de las formas, de las tantas formas de presentación o de implosionar el autismo y que coincide con la aplicación de ciertas vacunas que tenemos que recibir porque es inconcebible que un niño tenga una encefalitis por, no sé, por parotiditis o por sarampión o por rubiola, que es la trivalente viral, que es la vacuna que más se ha satanizado en este particular. Entonces, queremos quien todavía tenga confianza en la ciencia, porque también ha habido muchas cosas que han hecho que la ciencia pierda la seriedad o que no se haga merecedora de la confianza de las personas. Demos oportunidad de no generar un problema adicional no vacunando a un niño. Las vacunas no producen autismo. Yo tengo niños que no se vacunaron y desarrollaron autismo y tengo niños, muchos vacunados, que no tienen autismo. Entonces, el llamado es a siempre indagar desde fuentes muy serias qué es lo que realmente puedo o no utilizar conmigo en relación a productos biológicos. El tema del COVID ha hecho que todos los días hay un like que yo publiqué y las personas siguen preguntando, ¿puedo vacunar a mi hijo con autismo contra el COVID? Vacúnelo. Porque el niño va a la calle, el niño va al preescolar y se empapa con otro niño que a su vez interactúa con una que tiene COVID. Es el mismo sistema inmune de nosotros. Exacto, entonces a lo mejor ese niño no se complica, pero lo lleva a la casa con un adulto que sí se va a complicar y tiene riesgo de morir, como puede pasar que ese niño sí se complique, porque hay niños que se han complicado y han fallecido de COVID. Es que entonces, el tema ahora es ese, los no vacunados, los niños. Exacto. Entonces, el mayor problema ahora. Sí, el llamado, pues yo soy pro vacuna, no es que yo lo digo porque yo soy María Laura, no. Es lo que yo he leído y he escuchado de grandes personas que saben, de infectólogos, de vacunólogos. Que en muchas oportunidades, doctora, ya las vacunas han salvado a la humanidad. ¿En cuántas oportunidades no han existido estas vacunas que nos han salvado? Entonces, ¿por qué no creer ahora de que la vacuna del COVID puede ayudar? Y no buscar culpables y no satanizar las vacunas o no satanizar ciertas cosas, porque hay tendencias verdaderamente sectarias y radicales que wow, hablar de esto en un post en Instagram me ha hecho acreedora de una cantidad de comentarios exactamente, entonces cada persona sabe con qué opinión se queda, que vas a adaptar para tu vida como bueno o no, pero mi responsabilidad es decir que las vacunas no producen autismo, que el autismo no se previene y que el autismo no se cura. Ok. Bueno,
aclarado todos estos mitos sobre lo que rodea el mundo complejo del autismo, como yo digo, porque tampoco hay que vender el autismo, que es algo, y la palabra vender se puede escuchar un poco fuerte, pero el autismo no es que es algo hermoso, yo lo vivo. Yo cuando digo esto lo digo con basamento. Hay que ver lo bonito siempre de todo, no solo del autismo, en la vida misma. Siempre hay que ver lo positivo a lo negativo. Si nos enganchamos en lo negativo, no avanzamos. No avanzamos como padres, nos avanzamos emocionalmente, caemos en cuadros de depresión, en este tema de confinamiento y de que no nos podemos abrazar, no nos podemos acercar, no podemos ir a una fiesta, no podemos ir al salón de belleza como íbamos. Capaz y acá en Estados Unidos estamos hay un poquito más, cuando se digo cultura, también pongo estas comillas porque también la gente suele ser muy irresponsable precisamente porque aquí muchos no utilizan la mascarilla, no, ya yo me vacuné, no lo utilizo, que eso es otro tema, pero sí es importante que nos eduquemos y sepamos porque es la vida de nuestro hijo la que está en juego. Nosotros estamos decidiendo por ellos. Ellos no están tomando la decisión. Ellos no pueden decir, yo me quiero vacunar. Entonces, qué importante es que nos eduquemos y podamos salvar la vida de estos niños. Podamos, y ya gracias a Dios pronto va a existir también en niños pequeños a partir de los 2 años. Creo que ya, doctora, no sé si ya hay unas vacunas que las están utilizando. Sí. Y eso es sumamente importante decirlo. Todo lo que ha sido hecho, la ciencia ha hecho por beneficiar y por salvarnos, y hoy por hoy estamos con salud, atravesando esta pandemia, somos bendecidos porque todavía aquí estamos con salud. Y gracias a que nos vacunamos. Entonces, ¿por qué no vacunar a nuestro niño? No lo podíamos prevenir. Yo creo que esa es la conclusión, el llamado a que leamos, a que aprendamos, a que abordemos esto desde el amor, pero lo abordemos ya. Es importante que sepamos que este podcast también que nosotros estamos haciendo es para las comunidades que no tienen diagnóstico, para que ustedes también entiendan de lo que está pasando y que son falsos mitos y creencias del niño que ustedes ven, que ven en la consulta, que ven en el parque. Es un niño que no tiene la culpa de haber nacido así, y ahí es donde yo invito a sensibilizar a todas las familias, que cuando vean un niño así, él no quiere ser así. Entonces entiendan, ayuden, no critiquen, no juzguen. Imagínense y pónganse en el lugar de esa mamá o de ese papá. Desde el amor. Qué bueno, sí, y qué bueno, disculpa Diane, que ha pasado el tiempo y que se sabe más, porque antes también la otra creencia que había es que el autismo se producía por el tema de las madres neveras, de las madres refrigerador, madres que eran poco resonantes con la crianza con sus hijos. Imagínense vivir la culpa de esa mamá. La culpa de esas personas hace 30 años atrás, 25 años atrás, el autismo de mi hijo es mi culpa, porque yo no fui una madre amorosa, que no practiqué el colecho. Hay tanto para hablar y para debatir que, bueno, podríamos hacer muchas horas de podcast. Gaby, tu conclusión, cuéntame. Bueno, es que cada uno de los mitos tuvo una conclusión. No podría resumirlos todos porque ya se nos acaba el tiempo, pero definitivamente me queda como reflexión cada uno de los puntos y entender que sobre esto hay que indagar más, hay que aprender más. Y si tú tuviste la oportunidad de escucharnos ahora y tienes alguna duda, por favor comunícate y escribe con la doctora, con Dened o con, por supuesto, Spectrum World. Pero además, si necesitas, busca ayuda. Si tienes alguien en tu familia, si tienes alguien de tus amigos, instrúyete, porque aunque no haya tocado tu puerta el autismo, todos estamos en el mismo mundo y uno de 44 probablemente está cerca de ti. Es así. Estos niños no están en su mundo, están en nuestro mundo. Bienvenidos todos a nuestra comunidad Spectrum World Community. En la descripción vamos a dejar el contacto de la doctora si quieren tener una consulta médica con ella. También vamos a dejar el libro de la doctora, contactos de Gaby, mis contactos, los contactos también de Instagram. Y nos pueden ubicar por allí, porque por esa ventanita nosotros también podemos responder muchos de sus comentarios y también los pueden dejar aquí los comentarios en YouTube. Así que gracias a todos, y si no te funciona a ti, como siempre lo digo, compártelo con alguien más que estoy segura que va a ser de gran ayuda. Feliz día para todos y gracias a ustedes por estar conmigo. Adiós. Gracias. Bye.